El católico no es racista. Esta afirmación podría ser bastante polémica y que tiene bastantes matices, ¿no? Sí, evidentemente para muchos se resulta bastante chocante que escuchar esto, considerando que evidentemente hay muchos católicos o que hay muchas personas que conozcan siendo católicas que probablemente tienden a hacer eso, o inclusive sociedades dentro del mismo catolicismo tengan una influencia racista o así. Sin embargo, esta afirmación la digo en tanto más porque en esencia el catolicismo es evidentemente cosmopolitan y universal. De hecho, la palabra católico en esencia lo que quiere decir o lo que afirma es que hay una universalidad. Ahora bien, si es verdad que esa universalidad se desarrolla o se gesta a partir de la idea de que hay una necesidad de hasta cierto punto de conquista o de desarrollar unos planes y programas dados a un a desarrollar un poder más grande y que abarca más. Evidentemente, desde desde una estructura antigua que vendría siendo el Imperio Romano primero con el catolicismo y después con el Imperio Español que traspasa simplemente los mares y los ríos hasta llegar a América y a diferentes lugares, ¿no? De todo el globo, llevando la buena nueva, dado a Mateo 28:16 al 20, en la cual existe esta gran encomienda, ¿no? ¿La cual es la gran encomienda? La encomienda que dice que ir y predicar a las naciones, de alguna manera, sobre todo estas buenas nuevas, ¿no? De alguna manera, esto desarrolló y a la vez de creer que todos somos hijos de Dios, porque si generalmente uno le pregunta a la mayor parte de los católicos, evidentemente, te dirán que todos somos hijos de Dios, a contraposición con cualquier otro tipo de religión, por ejemplo, ya sea el cristianismo o inclusive yo diría hasta el judaísmo, ¿no? Donde se puede decir, por ejemplo, en el judaísmo que existe un pueblo elegido, mientras que en el catolicismo o en, ajá, sobre todo en el catolicismo, no me refiero al catolicismo, todos somos hijos de Dios y en el protestantismo ni decirlo, ¿no? O sea, realmente hay una diversidad, ¿no? Pero, ajá, a ver, ¿por qué es esto, no? De alguna manera, sí, como ya dije, y a lo mejor soy reiterativo, pero evidentemente hay una necesidad de llevar más allá el evangelio y de al menos sí llegar a evangelizar, pero también de tomar cierto poder, ¿no? O adquirir cierta posición en el esquema de que se venía gestando durante esos siglos, ¿no? Y de alguna manera así desarrollar planes y programas que fueran aptos para diversas regiones. Y de ahí también, por ejemplo, existe cosas como los santos y o por ejemplo, o las vírgenes, ¿no? De alguna manera que siendo completamente ideas sincretistas que conjugan dos cosas a la vez, por ejemplo, y el caso más claro de esto es el de la Virgen de Guadalupe, que de alguna manera es la mezcla entre Tonantzin y la Virgen María. Este sincretismo que se va desarrollando y que evidentemente teológicamente para muchos es aberrante y que es erróneo, dado que no puede existir algo así como múltiples nombres de algo, o múltiples situaciones de algo. Eso sirvió para realmente abarcar o tomar fuerza dentro de diversas sociedades como en la mexicana. Y este es bastante, por eso tomo muy tú encontraste esto, ¿no? O hablo mucho de, o no, más que todo, estoy hablando específicamente de ese caso, ¿no? De alguna manera, la importancia que se dio a esa figura, por ejemplo, para desarrollar un plan y programa que, o una ideología que pudiera adaptarse al lugar y sin duda eso fue lo que sucedió realmente. De hecho, la Virgen de Guadalupe es definitivamente uno de los personajes más importantes dentro de la cosmogonía católica mexicana, ¿no? O sea, realmente se dice inclusive que
no hay tantos católicos como guadalupanos, y eso es realmente evidente. Sin embargo, y esto es lo que quiero hacer, o sea, hay una gran diferenciación, inclusive en ese sentido, porque realmente lo que hace es ayudar a que haya una uniformidad y que en cierta manera se puedan en gran medida mezclar las personas. De hecho, esto se vio muy claramente, sobre todo en la diferenciación americana, ¿no? De Estados Unidos y todo lo que es Hispanoamérica o Iberoamérica, ¿no? No Latinoamérica, pero que esto es bastante complejo, pero bueno, como ya dije, de alguna manera esto es lo que permitió, mientras que en Estados Unidos no hubo una mezcla racial como tal, en México, y de hecho en México es lo que se le criticaba mucho, por ejemplo, este, el señor de Adolfito, el del bigotito, decía que mientras que evidentemente en la América anglosajona se mantenía un cierto grado de pureza racial, en México se había o se hacía una gran, o sea, se tomaba una gran libertad o liberalidad ante la mezcla de diversos individuos, ¿no? Y esto es evidentemente porque, a diferencia del mundo protestante que es realmente determinista y tal vez también sea determinista también o tengan estas ideas también porque al no haber un órgano tan estructurado y se centra mucho a cierta manera a buscar, sobre todo a buscar a lo mejor una verdad más concreta de manera teológica, ¿no? A lo mejor teológicamente se puede decir que tienen más razón muchas veces los protestantes que los católicos, ¿no? De alguna manera. Sin embargo, también es evidente que ese hecho o esa manera de la autointerpretación, ¿no? Que es, ya no hay una intérprete como lo había en el mundo católico, donde había una jerarquía, que también eso es también criticable, ¿no? O sea, de alguna manera sí, evidentemente el mundo católico es más libre en muchos aspectos, pero también es profundamente jerárquico, ¿no? O sea, toda esta cosmogonía y estas instituciones terminaron también, evidentemente, y a diferencia del mundo protestante, y esta es una contra también del mundo católico, ¿no? Generando, por un lado, evidentemente, esta liberalidad y esta capacidad para creer que todos somos hijos de Dios. Sin embargo, y aquí ahí es la cuestión, también y es la contracrítica, evidentemente. Evidentemente, lo que sucedió es que se jerarquizó mucho y hasta cierto punto se estatizó muchas cosas que en el mundo protestante no aparecían o no aparecían, no, y evidentemente eso permitió ciertas cosas negativas, pero por otro lado también evidentemente se desarrollaron pudieron mezclarse las personas, a diferencia del mundo protestante, donde generalmente como tú te haces todo, tú eres de alguna manera el que mm, tiene la verdad, y como tú tienes la verdad y los demás no, entonces se crean múltiples eh, facciones y interpretaciones de lo que es o no es. Sin embargo, es evidente que también, también hay, en ese sentido también al, al tener otro carácter también interesante que hay que analizar, que es el del libre albedrío que diferencia, sobre todo en el mundo presente, donde hay una predeterminación total y completa, donde solamente unos pueden ser salvos. O sea, muchas críticas se le ha hecho a esto, ¿no? A esta idea, pero yo creo que es salvo en esencia no por el dinero, o sea, porque generalmente esta es la crítica que hacen los católicos al protestantismo, de que generalmente la idea de la salvitud o salvitud realmente se desarrolla a partir de quienes tienen dinero, ¿no? A ver, puede ser una opción, pero yo creo que hay muchas otras opciones. Pero evidentemente, a diferencia del mundo católico, hay un grupo de salvos, porque a diferencia, y esto viene mucho por la predeterminación. O sea, tú no puedes ser elegido. O sea, de hecho, esta es de la idea y eso lo saca mucho de que realmente, pues,
vendrían Juan 15, 16 al 18. A ver, esta idea de que ustedes no me escogieron, sino yo los escogí a ustedes, realmente fue un desarrollo para crear esta conciencia de que de alguna manera ellos son los escogidos. Y de hecho, de alguna manera, esa es un poco la historia de los puritanos, ¿no? Que llegaron del, del Mayflower a Estados Unidos y que de alguna manera querían hacer una pequeña Israel, ¿no? Allá en Estados Unidos. Bueno, pero eso también ya sería otra cuestión. Inclusive también, como ya dije, hablo del tema de la libre albedrío, de ciertamente de la libertad y de la predestinación, que de alguna manera se ve muy notable en este versículo de la Biblia, ¿no? Ahora, yo creo que todo esto es lo tomo porque me gustaría hacer un debate y sería bastante interesante hacerlo, ¿no? Y desarrollar esto. O sea, puede ser criticable lo que dije y puede que esté erróneo. Estaría bien que me lo dijeran en los comentarios o si